de concesiones. Ya hemos hecho alguna acción formativa en este sentido y seguramente esta tampoco será la última, porque seguramente pues, se va a hablar bastante de este tema. Ha habido durante muchos años una tendencia a la externalización de servicios en general. Hay ahora una cierta tendencia, si bien todavía tímidamente, hacia la, entre comillas, remunicipalización. Ya sabemos que bueno, pues no es una palabra que esté, digamos, admitida jurídicamente, pero que nos sirve para que todos entendamos lo que quiere decir. Y bueno, pues el Consejo General de Cosital pues no podía ser ajeno a este tema y, lógicamente, a los avatares tanto jurídicos como políticos como sociales que esto puede conllevar, ¿no? Hemos diseñado una jornada donde queríamos contar tanto con técnicos como con políticos, tanto como asistentes como ponentes, y vamos a ofrecer, digamos, distintas versiones del problema, tratando de tocar más o menos todos los palos, o casi todos los palos. Seguro que algunos se nos quedan en el tintero de este tema, ¿no? Por eso hemos querido contar, y quiero agradecérselo, y que se haya desplazado desde Euskadi a Joseba Belaustegui, que es el letrado del Ayuntamiento de Pasaia, que va a ser el que inicie la ponencia, el primer ponente, perdón, que es el letrado de este ayuntamiento. Ha sido también secretario accidental del ayuntamiento durante 19 o 20 años. No es de extrañar, porque hay una cantidad de vacantes impresionante. El 33% de los puestos están vacantes, que es una de las reivindicaciones que nosotros venimos exigiendo constantemente, y que, bueno, pues por determinadas cuestiones que no procede ahora a entrar, pues no termina de arreglarse, ¿no? Con el consiguiente problema. Entonces tiene esa experiencia, y también tiene, en este caso concreto, en el caso de la remunicipalización, pues una experiencia en su ayuntamiento que desde el punto de vista técnico pues ha sido llevada, digamos, de alguna manera por él, ¿no? Luego después contaremos con Julia Ortega, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que tocará los aspectos más puramente jurídicos de cara al rescate, sobre todo, de concesiones, y la influencia que el derecho comunitario puede tener en ello, para que los procedimientos que se realicen, pues, bueno, pues, jurídicamente vayan de la mejor manera posible, para intentar evitar impugnaciones o pleitos, ¿no? Y finalmente, desde el punto de vista técnico, Pilar Ortega, la viceintendenta en este caso de la Diputación de León, pues nos hablará de los problemas que se plantean en cuanto a la cuestión económica y al traspaso del personal. Y finalmente tendremos una mesa redonda, en este caso con Mauricio Valiente, teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y miembro del equipo de gobierno municipal, también con Ana María Franco, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, en este caso del Partido Popular. Hemos contactado también con algún cargo político local de Ciudadanos y también del Partido Socialista, pero al final, por determinadas cuestiones, pues les ha sido imposible asistir. Y contaremos también, porque nos interesa también conocer la versión de los trabajadores fundamentalmente y de los movimientos sociales, con Pedro Casas, representante de la Plataforma por la Remunicipalización de Servicios de Madrid, a que también quiero agradecer a Pedro y al resto de la plataforma su colaboración con nosotros en esta jornada, y bueno, pues el que se haya también volcado de alguna manera con nosotros en ello, ¿no? Dicho esto, pues le voy a dejar con Joseba Belaustegui, que, bueno, pues va a dar su
reflexión, digamos, una introducción, digamos, al tema, situar un poco el tema de la remunicipalización y también hablar de la experiencia del Ayuntamiento de Pasaia, que yo creo que es interesante y que va a interesar a todos, y también un poco de filosofía, en este caso, o de criterio, digamos, de interpretación del derecho en casos como este. ¿Me vas a permitir, Joseba, que te deje solo aquí ante el peligro? Tranquilo. Voy yo aquí escuchándote desde fuera. Y luego después, pues se abre el coloquio, también para que pues, puedan ustedes participar lo más posible con sus preguntas, sus inquietudes, que están quizá lo más importante de la jornada. Así que muchísimas gracias, Joseba, muchísimas gracias a todos. Bueno, como ha comentado Eulalio, he trabajado, que en mi plaza es de letrado, he trabajado 19 años como secretario accidental del Ayuntamiento de Pasaia y por lo tanto sé lo que es estar solo ante el peligro. Entonces no hay ningún problema solo porque conozco la soledad del secretario, del interventor, cuando tiene que enfrentarse a un asunto pues, como puede ser este, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la que vivimos actualmente y en una administración pública con las características de la administración pública de hoy, que creo que coincidiremos todos que no es la más óptima y aceptable y la mejor en la historia de la administración pública. Y bueno, como ahora no hace falta demostrar mucho porque los datos saltan de telediario en telediario, pues no hay que explayarse mucho en ello, ¿no? Ser secretario interventor de un ayuntamiento o técnico de cualquier otro departamento, o gerente o director, o toda la casuística de puestos y plazas de la administración pública, no es fácil, ni yo creo que debe ser fácil. Es una profesión y en cualquier profesión hay que tomar decisiones. En la profesión médica, imaginaros qué tipo de decisiones hay que tomar todos los días. Entonces, también somos un poquito quejicas los jurídicos, economistas y demás, y nos quejamos mucho de nuestro trabajo, es muy difícil, los políticos no hay días que les aguante, los políticos, ese interventor, ese secretario que no me dejan hacer nada. Entonces, nos quejamos mucho, pero en realidad no es tan importante nuestra responsabilidad. Es una profesión y la tenemos que ejercer profesionalmente. ¿Y qué es lo que exige una profesión? Eso es desde mi punto de vista, Exige lealtad y exige tener un criterio, porque para eso ocupamos una plaza, para tener un criterio. En esta administración pública que está, digamos, pervertida, en realidad los papeles están cambiados y lo que debería ser el criterio técnico prevalente se ha convertido en que hay un criterio político prevalente. Y claro, digamos que ese, desde mi punto de vista, es el quid de la cuestión. Es decir, el tipo de gestión, la forma de gestión de un servicio público, la decisión de cuál debe ser la forma de gestión de un servicio público es o debe ser una decisión, es o no una decisión reglada o discrecional. Esa es la pregunta para mí fundamental, porque yo entiendo que es reglada. Luego me extenderé sobre la cuestión, no discrecional, y por lo tanto como una licencia urbanística lo esencial para adoptar esa decisión sería el informe técnico, porque yo no he conocido a nadie que dé licencias sin informe técnico, no se puede, ni que se separe del criterio técnico, porque ya, salvo que tenga una justificación muy importante, ya estamos entrando en el tipo de la prevaricación, que es adoptar una decisión arbitraria saltándose los informes pertinentes. Entonces, en esta cuestión, que es otra cualquiera, influye mucho la economía. Estamos hablando de un sector económico muy importante. Entonces, cuando el título de las jornadas es remunicipalización y rescate, aspectos jurídicos relevantes, yo creo que si no le introducimos al debate aspectos políticos y económicos relevantes, esto no se entiende desde el punto de vista únicamente jurídico. La ciencia jurídica no sirve para nada si no está centrada en una realidad político-económica en la que se aplica el derecho. Por lo tanto, en mi intervención un poco me centraré en eso, ¿no? en
en las circunstancias que rodean al momento de la aplicación del derecho. Entonces, lo que busco es una reflexión. Yo traigo mi reflexión, pero lo que quiero es provocar en vosotros vuestra propia reflexión. Entonces, yo no he venido aquí porque sea más listo que nadie, ni mejor que nadie, ni mejor conocedor del derecho que nadie, sino porque yo tengo un criterio y no tengo problema alguna para hacerlo valer y exponerlo en un informe. Nunca he tenido ningún problema para exponer mi criterio, cuando muchas veces me han enfrentado a situaciones muy difíciles, pero bueno, yo siempre lo he hecho con profesionalidad y si tiene que venir lo que venga, pues que venga. Y he sido sometido a la crítica política, incluso en los periódicos, en decisiones locales de mi municipio, ¿no? Pero nunca me ha importado. Se lleva mal, pero entiendo que es parte de nuestra profesión. Es como un médico que se enfrenta muchas veces a que la familia incluso le ha podido llegar a agredir, ¿no? Ya conocéis el tema de las agresiones a maestros y médicos, ¿no? Es decir, a nosotros, pues felizmente no nos agreden. Quizás la presión psicológica puede ser un tipo de agresión más fuerte que en un momento dado una agresión física, ¿no? Pero bueno, quiero decir que cualquier profesión está sometida a tensiones. Y lo que hay que ser, a mi entender, es un profesional. Lo mismo vale para el político. Un político también tiene que tener su criterio. Y hoy en día, ya sé que es muy difícil dentro de cómo está concebida la política y los partidos políticos tan cerrados, tan jerarquizados, en donde se deciden las sedes, y el cargo institucional muchas veces tiene que ir a la sede a recibir las instrucciones pertinentes. Sé que es difícil, pero entiendo que también el político, el responsable administrativo, el político que tiene una responsabilidad administrativa, también tiene que hacerse valer su criterio dentro de su partido, porque al fin y al cabo la responsabilidad es personal. Si hay alguna consecuencia derivada de la decisión administrativa política que adopta ese cargo político, la responsabilidad es personal y por lo tanto, no sé cuántos responsables políticos hay en la sala, si pudiera levantar la mano. Vale, muy bien. Pues tendrás que definir responsable político. Bueno, un cargo político. Concejal. Un cargo político, concejal. Alcalde. Bueno, y también vale para los directores o cargos de confianza política. Yo los metería, me imagino, ¿eh? Vale, sois del mismo equipo. Vale, también yo creo que tiene que haber una pequeña revolución personal, interna, humana, en el campo de la política. Es decir, y además el momento, la coyuntura es muy buena. Como están soplando investigaciones, se llama ahora ya, ¿no? Instrucciones penales, investigaciones por doquier, creo que tenéis una excusa perfecta para decir al partido, no, lo siento, yo estoy en un cargo, la responsabilidad personal es mía y voy a adoptar la decisión que entienda, se ajusta más a derecho. Y no me hagas meterme en jardines que yo no controle y yo no me pides una responsabilidad que no me puedes pedir porque me la van a exigir a mí personalmente. Entonces, es un buen momento para que el cargo político o el responsable administrativo perteneciente a o elegido por carácter político, digamos, haga valer también su propio criterio personal. Porque hay decisiones en la vida administrativa que yo no les veo por ningún lado el sesgo político, son decisiones administrativas. Entonces, las normas, ahora lo veremos, no dan mucho margen para tomar decisiones. Las normas, las leyes, si están bien hechas, ya te definen una solución. Entonces, apartarte de esa solución ya es asumir un peligro. Por lo tanto, entiendo que el político y el técnico tienen que ir de la mano y ser dos profesionales. El político tiene que, primero, en el poder legislativo es el que aprueba las normas, las leyes. Ahí ya establece un criterio. Pero en las leyes tiene que estar el criterio y en las normas que las desarrollan. El técnico tiene que aplicar ese derecho, interpretarlo y aplicarlo libremente y profesionalmente. Y luego el ejecutivo lo que tiene que hacer es tomar aquellas decisiones de discrecionalidad administrativa que hay que tomar, que son la planificación económica, planificación urbanística, lo que es la política. Pero las decisiones administrativas, yo es decir, del eje Ferenda, yo me iría a un sistema en el que la decisión administrativa la tomarán
funcionarios, no políticos. Porque si una decisión es reglada, si una licencia es reglada y no te puedes saltar del informe, ¿qué aporta que la decisión la tome el concejal delegado de urbanismo? Pues aporta el desfile por los juzgados, nada más. Esa es la realidad. Ya me diréis, ¿qué aporta la decisión del concejal si es un tema reglado? Bueno, pues en derecho administrativo gran cantidad de las decisiones son regladas. El problema surge cuando el técnico, el responsable técnico, el responsable administrativo, jurídico, interventor, pues tiene dificultades para hacer valer su criterio o, por otra parte, tampoco es muchas veces lo suficientemente profesional como para tener un criterio. Y eso también pasa. Es decir, como en todas las profesiones, como en la médica y lo demás, hay gente más responsable o menos responsable. Entonces, nuestro cargo, el cargo de secretario, interventor, de letrado, conlleva la asunción de una responsabilidad. Entonces, yo voy a hablaros de eso, de el criterio, yo le llamo ideología, no es ideología política, cuidado, ideología quiere decir criterio de ideas, analizar la situación. Y yo creo que eso es lo que falta, en general, una mirada desde el alto de la colina, es decir, una perspectiva. La ideología te da perspectiva. Tú en un expediente administrativo, como por ejemplo puede ser este, ¿qué hacemos? ¿Qué forma de gestión hacemos? ¿Privada o pública? Lo primero, yo creo que habría que coger es perspectiva y analizar desde arriba, desde la colina, el ordenamiento jurídico. Entonces, yo pues no sé, sin ánimo de dar sin ánimo de dar doctrina ni ejemplo, pues os puedo ofrecer unas pautas que me parecen importantes. Las que yo he utilizado siempre en mi vida profesional y voy a seguir usando y me parecen importantes. Primera norma de oro. Estamos hablando de la administración local. La autonomía de la autonomía municipal hay que interiorizarla hasta el extremo. Autonomía municipal, artículos 137 y 140 de la Constitución, que hemos oído que no quiere decir soberanía, que no es la autonomía que puede tener una comunidad autónoma, pero es autonomía institucional. Y por lo tanto, tiene unos poderes por tener una autonomía municipal, que son los poderes de planificación, los poderes de intervención, los poderes de otorgamiento de licencias, de policía, de interpretar y aplicar el derecho. Es decir, es un poder institucional. Igual, de la misma naturaleza que las comunidades autónomas y el Estado. De hecho, no hay una jerarquía, sino lo que hay es una división horizontal de competencias, tanto entre Estado y autonomías y las entidades locales. Sobre todo están en la ley reguladora de bases del régimen local. Y por lo tanto, cuando estamos aplicando competencias municipales, el primer criterio que tiene que existir es el municipal. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Yo suelo decir, hasta sus últimas consecuencias. La autonomía municipal nos da muchas facultades y nos otorga mucha responsabilidad. Hay que asumir las dos. Luego, lo que he hablado, independencia y profesionalidad de los técnicos. Nuestra función es velar. Somos veladores. La sociedad paga sus impuestos para que recibamos unas retribuciones que tienen que ir dirigidas a conseguir velar por el interés público. Pues eso para mí es sagrado y no hay que olvidarlo nunca. Eso, que puede ser muy teórico, muy ideológico, es muy práctico. A la hora de elegir qué forma de gestión ya tenemos un mandato. Tiene que ser el más interesante para el interés público. Luego no hay que tener miedo a ser aplicadores del derecho. Y para mí esto es una de las cuestiones más difíciles de asumir, de interiorizar por todos los compañeros y compañeras de nuestra profesión. Yo ahora tengo un nuevo secretario que es majísimo, me llevo muy bien con él, pero es más joven y le veo, cada vez que hay un asunto me dice, hay una sentencia, y digo, está totalmente falto de libertad porque le tiene miedo a las sentencias.
pero a la jurisdicción contencioso administrativa, Me suele decir, es que nos van a recurrir. Yo, claro, es que eso es así. Nosotros, les voy a decir, somos una empresa. En las empresas, el departamento más importante es el jurídico para pegarse, para ganar dinero. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestras decisiones las más interesantes y ya nos pegaremos a los tribunales porque las empresas tienen que defender y las personas sus intereses económicos, van a pleitear porque no les va a gustar nada nuestra decisión, pero porque va a haber un pleito tú no tienes que dejar de tomar una decisión. Yo creo que eso que me pasa a mí en el ayuntamiento os pasará y lo habréis sufrido vosotros personalmente y lo veréis en vuestros compañeros, y igual en vuestra misma persona, es decir, ese miedo se va a judicializar. Entonces, ¿qué hago? Pues, como se va a judicializar, como tengo miedo a que esto salpique, como esto, hago lo contrario, lo que no debo hacer, lo que ya es claramente ilegal. A eso se tiene menos miedo. Si coincide, digamos, esa decisión con lo que se entiende como políticamente correcto en un momento determinado. Es decir, el funcionario siempre mira de reojo, de soslayo, como suele decir la jurisprudencia, mira de soslayo al sistema político-económico en ese momento predominante de la sociedad y entiende que hay una decisión que le puede molestar o que no. La que le puede molestar le cuesta más adoptarla y la otra no, aunque en realidad no hace una valoración de riesgos de cuál es jurídicamente peor o mejor, sino hace una valoración de riesgos de qué me va a pasar. Entonces, esa perversión, no sé, bueno, si alguien no lo ve, que levante la mano y lo diga, esto es un debate, Esa perversión, digamos que inutiliza el sistema, porque ese técnico no le vale al político y ese político no le vale al técnico. Es decir, la administración así no funciona. Funcionará el status quo económico, político de un momento dado, pero la administración no. Entonces, hay que aplicar el derecho con criterio. Y aplicar el derecho quiere decir que hay que mirar el ordenamiento jurídico de manera sistemática, es decir, como un todo. Con el tema este ya del 135, entrando en materia, ¿no? La estabilidad presupuestaria. Yo tengo que reconocer, sin criticar, yo no voy a dar mi opinión, si favorable o no favorable a las medidas de estabilidad presupuestaria, contención del gasto, déficit y demás. Lo que tengo que reconocer es que desde el punto de vista estratégico, mediático, pedagógico, para mí es sobresaliente el cómo se ha hecho, cómo se ha implantado una especie de verdad de que ha cambiado el ordenamiento jurídico de arriba abajo. O sea, yo tengo que aplaudir a los estrategas y ideólogos que nos han hecho ver esa realidad, porque el éxito ha sido rotundo. Es decir, todo el mundo, desde la más izquierda a la más derecha, ha entendido que el ordenamiento jurídico ha sido derogado hasta ahora, y ahora la ley dice que hay que gestionar indirectamente y no se puede coger a nadie para trabajar y tiene que ser todo empresas privadas. Entonces, yo tengo que aplaudirlo porque verdaderamente yo aprendo de estas cosas, me parece que lo han hecho muy bien. Pero, ¿es verdad? No, es una gran falacia, pero muy bien vendida y muy bien interiorizada por nosotros, por nuestros compañeros y por nosotros. Es decir, hasta que no hagamos la reflexión que estoy haciendo en alto con vosotros, no vamos a dejar de actuar bajo esa premisa y esa falacia. Entonces, aplicar el derecho quiere decir eso. Quiere decir, mirar el derecho y decir, ¿qué ha cambiado? El 130 y el 135, o 137, 135. Bueno, me voy a sentar un minuto, hoy voy a perder un día y voy a hacer análisis. Yo suelo hacer, pero yo lo recomiendo a todo el mundo. Hacer un análisis de esto un poco general, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Bueno, que las administraciones tienen que adecuarse al principio de estabilidad presupuestaria y las entidades locales tienen que presentar equilibrio presupuestario. Nada más. ¿Habéis leído algo sobre formas de gestión? ¿Habéis leído algo sobre si se puede coger personal o no? O sea, la Constitución, que es, digamos, la pirámide del ordenamiento jurídico, únicamente ha cambiado eso. Y ha dicho que una ley orgánica tiene que regular ciertas cuestiones que son tasadas y que son la distribución de los límites de déficit y deuda y la responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento. Ese es el mandato constitucional. Y si os vais a la exposición de motivos de la ley orgánica que modificó el artículo 135 de la Constitución, hoy no hay tiempo, pero os recomiendo la lectura de la exposición de motivos.
y habla de lo que habla. O sea, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que tiene que haber estabilidad presupuestaria. Eso es el único cambio real. Vale, yo me pregunto, ¿ha cambiado el artículo 103? ¿Lo han derogado? Pero igual no me he enterado. Y han derogado el 103. Como fue tan rápido el cambio constitucional, igual no me he enterado. Fui a la Aranzadi y dije, está aquí, sigue aquí, menos mal. Bueno, pues el 103 dice, 103.1, la administración pública sirve con objetividad los intereses generales, que es lo que hemos dicho. Nos estamos para servir a los intereses generales. Y actúa de acuerdo con los principios de eficacia. O sea que la eficacia es el primer principio. Con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Este matiz de ley y derecho, si vamos a recordar nuestros tiempos de la facultad, ¿os acordáis? Que el derecho es algo más que la ley. Son los principios generales, es la jurisprudencia, es mucha cosa. Es la costumbre, bueno, es todo. Es ese análisis que decía yo desde el alto de la colina. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos ofuscamos en la lectura de una ley y leemos solo un artículo de una ley, que lo he traído por aquí, que es el artículo 20, por ejemplo, el artículo 24 de la ley 48-2015 de presupuestos generales del Estado, ¿no? Para el año 16. Y dice, durante el año 2016 no se proceda a la contratación de personal temporal. Y nos quedamos ahí, punto. Ya está. No se puede contratar. Además, tú llamas a tu compañero del ayuntamiento de al lado, ¿conoces a alguien que...? No, nadie se ha atrevido. Uno, y ha recurrido el delegado de gobierno. Vale, ni se me ocurre, ¿no? Entonces, nos quedamos con un precepto. Pero, ¿podéis hacer un informe con un precepto? ¿Se puede hacer un informe con un precepto de una ley? No. Hay que ir al ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico nos dice, primero, artículo 103.1. Hay que... eficacia. Artículo 9 de la Constitución. Estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. A todo el ordenamiento jurídico, no a una ley. Y si hay antinomias, si hay una contradicción entre dos normas, tenemos que tener nuestro criterio de aplicación cuál es la norma a aplicar. Y esa responsabilidad que tanto nos cuesta, pues es nuestra profesión. Entonces yo suelo decir muchas veces a la abogada municipal, es que tengo que poner multas, digo, pues cambia de profesión, porque esa es la tuya. O la asumes o cambias. Entonces hay que asumir, hay que tomar una responsabilidad. Entonces, habla de, estamos sujetos al ordenamiento jurídico entero. Y por lo tanto el principio de eficacia administrativa, ese no lo puede derogar nadie, si no cambia la Constitución. Y el principio de legalidad, y el de seguridad jurídica, y la responsabilidad, y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Estos son principios constitucionales que están muy por encima de una ley orgánica, por muy orgánica que sea la ley, o de una ley de presupuestos, por muy ley que sea. Pero es que además, en lo que es el ordenamiento jurídico, tenemos también en la ley base del régimen local, el artículo 85, nos da unas instrucciones clarísimas sobre la forma de gestión del servicio público. Y nos dice que los servicios públicos han de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación. Es que, ¿eso qué quiere decir? ¿De reglado o discrecional? ¿Cuál es vuestra opinión? Así a bote pronto. ¿Es reglado? ¿No? Parece una pregunta... ¿Qué pregunta? Pues yo creo que habría que hacer esta pregunta todos los días, ¿no? Si es reglado, habrá que hacer un informe diciéndole al alcalde o al pleno qué tiene que adoptar. Eso es reglado, ¿eh? Cuando vais a pedir una licencia, o cuando un promotor va a pedir una licencia, ¿con quién habla? ¿Con el alcalde o con el arquitecto municipal? Primero, Primero va donde el arquitecto municipal para saber con qué hueso esto. Y luego va al código y dice, a este cómo le podemos torear, o como esto. Pero primero va donde el arquitecto, para saber cuál va a ser su informe. Normalmente manda a su arquitecto el promotor, ¿eh? Bueno, pues la cuestión es que es reglado. Entonces aquí lo importante son los informes que hagan los funcionarios y lo que pensemos nosotros sobre qué es en cada caso más eficaz y eficiente, más económico y más ventajoso, porque claro, si en la ley de contratos digamos que la oferta no es la más económica, sino es la más ventajosa,
entiendo que para hacer el informe de qué forma de gestión es la más ventajosa debe de ser, no la más económica solo. Bueno, aquí la ley nos ayuda porque nos habla de sostenible, es un término jurídico totalmente determinado, como todos sabéis. Es broma, ¿eh? No, como no había risas, vale. Entonces, si es reglado, ya tenemos quién es el responsable. Nosotros, los técnicos. Pero también los políticos, porque yo entiendo que los políticos, y lo digo sinceramente, salvo algunas excepciones, el concejal, digamos, él quiere hacer lo mejor por sus vecinos para que le voten. Entiendo. Y si se vende buena gestión, pues en teoría debiera dar votos. ¿Verdad? Que estamos en un sistema en que creo que todavía la sociedad no ha madurado lo suficiente para que una buena gestión sea realmente lo que dé votos. Pero cuando se llega a esa madurez, yo creo que el problema de la administración empezará a arreglarse y a reconducirse, ¿no? Entonces estábamos con el tema de las pautas que hay que seguir, ¿no? Bien. Hemos hablado de mirar desde la columna, hemos hablado de las montañas más altas que se ven desde esta perspectiva, que son el artículo 103.1, el artículo 9, el artículo 137 y 140 de la Constitución, y también está la Ley de Bases de Régimen Local, está el Estatuto Básico de Empleo Público, está toda la legislación que ha venido a definir un sistema administrativo que prioriza la gestión directa y prioriza la funcionalización de la administración pública. Eso es así, porque hay varios artículos, tanto en el texto refundido de Ley de Contratos como en el Estatuto Básico de Empleo Público, como en la propia Ley de Bases, el texto refundido de Ley de Bases de Régimen Local, que nos habla que cuando hay ejercicio de autoridad, la forma de prestación directa del servicio no solo es directa, sino a través de funcionarios públicos, que son, por lógica, quien puede ejercer la potestad, la autoritas, frente a las personas y a los ciudadanos. Hemos llegado a una perversión tal, que a mí eso hace mucha gracia. Yo, alguna vez que he viajado en avión y en Barajas, hay veces, pues días de estos que hay un control policial, no, hay un control de personas importante, en el que ciudadanos como yo, que no son funcionarios públicos, son privados, con unos guantes de plástico, empiezan a tocar a la gente. Yo digo, ¿esto qué es? Yo, en un curso de urbanismo que venía como alumno, como todos hemos hecho, yo, como soy muy de principios, yo tenía pensado, como me vengan, yo voy a decir, a mí la Guardia Civil. Y lo tenía aquí, y yo no sé si me leyeron el pensamiento, pasé 6 veces el control, pararon a todos mis compañeros y al único que no le pararon a mí. Si tenían telepatía o tengo cara de bueno, no sé. Y yo la iba a armar, Yo iba a decir, a mí la Guardia Civil, que es la única persona, funcionario público que tiene autoritas para mí, decirme qué llevo, qué no llevo, este señor, esta señora, por muy amables que sean. Entonces, ¿quiénes son? Esa privatización ya de las funciones que tienen que ser reservadas a un funcionario público, las hemos asumido con una facilidad. Hombre, yo no digo que todos sabéis lo que yo tenía pensado, pero si lo hiciéramos todos, ¿os imagináis? Se acabaría la privatización de ciertas funciones públicas que nos parecen, o os parece bien que funciones públicas como esas están reservadas a funcionarios, se ejerzan por cualquier persona, sin ninguna garantía ciudadana. No sé, igual hemos asumido tanto la privatización, pues yo entiendo que no, que el ordenamiento jurídico lo pueden cambiar. Yo en esto soy muy radical en el sentido de que soy muy serio. A mí si me dicen que van a cambiar la Constitución, la Ley de Bases de Régimen Local, y van a decir que la gestión tiene que ser indirecta, salvo que excepcionalmente vaya a ser directa, que los funcionarios no sirven para nada, que hay que ser todo personal laboral, y sobre que lo hagan, que modifiquen la Constitución, todas las leyes, y la aplicamos así. Pero una de dos, o me cambian todo el ordenamiento jurídico y lo aplico, o me aplican el ordenamiento jurídico actual. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una no aplicación del ordenamiento jurídico actual. Entonces, han cambiado un artículo de la Constitución que no dice nada, dice simplemente lo que dice, estabilidad presupuestaria, y de ahí hemos dado un salto
a que no se puede hacer OPEs, no se puede coger ni funcionario interino, ni temporal, no se puede hacer nada. Es decir, hay que gastar el dinero en el capítulo que ellos digan. ¿Y dónde está, que hemos empezado hablando, de la autonomía municipal? Ninguna ley, por muy ley que sea, puede anular, violar, ningunear la autonomía municipal. La autonomía municipal quiere decir que es el ayuntamiento quien decide dónde se gasta. Entiendo que sí que puede contratar personal. Hombre, nosotros contratamos personal todos los días. Aunque no se tiene estabilidad presupuestaria. Es que eso no modifica... A ver, una cosa es... Ya estamos hablando de cuando nosotros gastábamos. Te voy a decir los datos. Nuestra experiencia... No sé cuánto me queda. ¿Eh? ¿Cuánto? 15 minutos. Vale, pues quiero hablar ya de la experiencia concreta, ¿eh? Voy a empezar yo. En el año 2013 teníamos contratada la limpieza viaria con una concesión. Gastábamos, esto es, le pedí al interventor que me diera la liquidación del ejercicio del 13. 1.126.000 euros el servicio de limpieza viaria. La pasamos el 14 a gestión directa. Liquidación del año 2015, 724.500 euros. Creo que lo tengo por aquí. Ahí no puedo. Esta cosa está bien. Ah, sí, sí que Y así ya os voy presentando de dónde soy, ¿vale? Eso es Pasaia. Más o menos 16.000, 17.000 habitantes. En los años 80 teníamos 25.000, era un puerto próspero, pero ha habido un declive industrial y portuario importante, y bueno, eso se nota en los habitantes. Eso sí, es muy difícil. ¿Ha visto la bahía? Pues son 4 distritos totalmente separados, territorialmente es muy difícil de gestionar. Somos 185 funcionarios, todos funcionarios, no tenemos ni un laboratorio. Nos funcionalizamos. Yo entré a trabajar en diciembre del 96, y como yo soy muy defensor de lo público, como habéis podido ver, lo primero que dije era, ¿por qué laborales? Y no, porque había una opción en la Ley de Función Pública Vasca de funcionalizar laborales. Les propuse a los sindicatos, a los trabajadores, a ver cómo lo veían, les pareció bien, hicimos un procedimiento de funcionalización. Que el gobierno vasco al principio puso pegas, eso no se puede, tal. Nada, nadie recurrió, y además es que la ley decía que se podían funcionalizar, es que no... Y el 100% de la plantilla es funcionario. Eso da unas ventajas de gestión terribles, porque el mundo social que lo he conocido ahora, la jurisdicción social para... Nosotros damos... Claro, yo empecé como técnico de urbanismo, y la defensa en juicio en el ayuntamiento estaba privatizada. Yo hice unos cálculos y dije que salía mucho más cara que tener un letrado municipal, y además el servicio dado por un funcionario de la casa que se conoce los expedientes, objetivamente va a ser mucho más exitoso que traer de vez en cuando un abogado que no conoce el ayuntamiento. Y tenemos todo, la defensa en juicio, la inspección, tenemos inspección fiscal propia, el agua, los servicios. Bueno, hay algunas cosas que sí tenemos, todavía. Bueno, estos son los datos, son increíbles. Con ese dato, ¿cómo defiendes que hay que privatizar el servicio? Mira, os voy a leer, porque claro, diréis, pero esto, mira, la interventora de nuestro municipio hizo un informe. Esto, si queréis, si os interesa luego, ya dejaré mis datos, mi email y eso, me podéis escribir tranquilamente, y toda la documentación que queréis yo os la mando. Esto es un informe de la interventora de nuestro ayuntamiento, que os voy a leer la conclusión. Dice, por lo tanto, en este caso se puede concluir que el servicio saldrá más económico en manos del ayuntamiento, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y si el servicio ofrecido es eficiente y de calidad, mi informe será favorable. Eso es lo que tiene que hacer el interventor. Porque en algún lado pone que si sale más barato no se puede hacer, ¿o qué? Eso no lo puede poner en ningún lado, porque es contrario a la Constitución. Y es más, hay una ley no escrita, que para mí es la ley más importante y la que mejores resultados me da, que es la lógica. La ley de la lógica. O sea, hay veces que nos centramos, obcecamos tanto con una ley
que se nos olvida que el resultado de la aplicación de la ley es ilógico y por lo tanto, tú, que tienes la lógica, eres un ser humano, por eso no hay máquinas expendedoras de informes, sino seres humanos que interpretamos el derecho. Por eso, si la ley, la conclusión de la aplicación de la ley de sostenibilidad es que lo más barato no se puede hacer, es que algo falla, tú no, es la ley. Y eso es la aplicación de la ley. Hay veces que la ley hay que cumplirla incumpliendo su literalidad para cumplir su espíritu. Eso lo habéis oído alguna vez, ¿no? Bueno, pues este es un caso. Entonces, si queréis os cuento un poco ya para terminar nuestro caso concreto. Nosotros prestábamos el servicio también directo de la limpieza viaria, como el resto de los de obras y servicios, todos, jardinería, agua, obras, todo, saneamiento, todo, directamente. Y un gobierno, que no diré el color, porque no viene al cuento, no importa, decidió privatizar el servicio de limpieza viaria y dárselo a una empresa que tampoco diré, porque no viene a cuento. Pero bueno, de esas que decís, esas que hacéis, que no sé por qué, se hacen esas identificaciones, empresa tal, partido tal, que no sé por qué. Bueno, pues más o menos la empresa que más o menos casaba con ese partido fue la que se llevó. Yo en mi ayuntamiento en 20 años no he visto absolutamente nada de lo que avergonzarse, nada, nunca. Con todos los equipos de gobierno de un lado a otro que he tenido, salvo esta vez. Vi una cosa muy fea, y hoy en día os parecerá una tontería, ¿eh? El pliego vino en Burofax, vino por fax al encargado de obras y servicios y pasó al expediente, o sea, directamente el pliego de la empresa que resultó adjudicataria. Bueno, yo en aquel momento yo era secretario, hice un informe de 25 páginas en contra del cambio de gestión de servicio. Yo con aquella alcaldesa me llevo, somos amigos. Pero vamos, yo dije, en esto me tienes de frente. Digo, ya después ir cogiendo otro abogado porque yo no voy a defender al ayuntamiento en esto, en nada. Y así lo hizo. Bueno, pues se privatizó al final. Y justo vencía el plazo ahora, en el año 2014. Entonces, el nuevo equipo de gobierno con muy buenas ideas, muy idealista, pero también muy patán, porque muchas veces no vale solo con las ideas, hay que hacerlo bien. Por eso estamos aquí, porque entre todos aprendemos y lo hacemos mejor. Pues lo primero que hicieron es avisarle a la empresa contratista que iban a cambiar, o sea, cuando finalizaba el periodo del contrato era para 8 años, prorrogable por 2. Y cuando iba a vencer el 8, le dijeron con antelación, antes del periodo legal previsto de 3 meses de antelación, ya le dijeron que lo iban a privatizar, con lo cual ya la empresa se empezó a preparar y le dio ventaja. Y eso se lo dijeron al enemigo, digamos, y en la casa a los técnicos no nos dijeron nada. Y no pudimos preparar nada. Entonces, pues lo digo lo de patán, lo digo con cariño. No, es que a veces los políticos, no sé por qué desconfiáis de los técnicos cuando son vuestros mejores aliados si nos lo contáis a tiempo. Porque a veces nos lo contáis como cuando yo suelo decir, cuando el pez está muerto y no hay Dios que lo arregle. Ah, mira, eso ya está muerto, esto no, ¿qué quieres que le haga? Respiración asistida, está muerto. Entonces nos lo dan cuando ya es tarde. El político tiene que ser cómplice con el técnico. Y le tiene que decir cuáles son sus directrices políticas, lo que él quiere, y el técnico con tiempo se lo tiene que preparar para que consiga, porque a él la han votado, al técnico no la han votado. El que tiene que decidir la línea, yo quiero hacer esto, el técnico le tendrá que decir, pues lo puedes hacer así. Y le tendrá que decir, ¿y esto qué quieres hacer? La privatización, podrás hacerlo si sale más económico, más ventajoso y tal. Si no, no. Y ahí me tendrás enfrente. Pero en cambio, cuando coincida con su criterio jurídico, le tiene que tener de aliado desde el primer momento. Entonces eso es importante. La cuestión es que no se hicieron bien las cosas y yo me enteré muy tarde del tema. Y lo que hicimos fue, la de recursos humanos, ya tenía más adelantado las cosas, tenía más información que yo, lo hizo bastante bien, lo hizo muy bien. Entonces, lo que se hizo es, cuando iba a cumplir el plazo de 8 años, de prórroga de 2,
les pidieron, negociaron una prórroga con la empresa, ya primer fallo, ya como letrado lo digo, porque ya la sentencia ya empieza, porque ya le pidieron para contratar personal propio una prórroga, no lo tenían. Adelanto ya un poco el final, ¿no? La sentencia del Juzgado de lo Social y la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se agarran a cualquier cosa. Una cosa que voy a resumir muchísimo porque queda poquísimo tiempo. Yo de la jurisdicción social, por mi decisión del año 96, no he conocido nada hasta esta vez que al haber publificado, remunicipalizado el servicio, nos han metido unas demandas de despido y por subrogación de personal y al final hemos tenido 5 sentencias y han sido desfavorables para el ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con una ciencia jurídica que ni en primero de derecho, pero debe ser habitual, es decir, en lo social tampoco se andan con muchos refineos jurídicos a la hora de fallar. Ellos tienen una idea, no se puede subrogar, o sea, es subrogación y no se puede engañar a la subrogación. El derecho del trabajo, el artículo 44, la Constitución es una tontería, el Estatuto de los Trabajadores para ellos es la Biblia. Entonces, nadie torea al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por muy administración pública que seas y por mucho que me digas que has hecho una OPE, que hicimos, un proceso selectivo, y por mucho que les has nombrado funcionarios, a mí no me vale. Esos habéis asumido el personal. De los 15 que trabajaban, de los 18 que trabajaban en la contrata al final, 15 han terminado trabajando en el ayuntamiento y por lo tanto habéis asumido el personal. Eso es lo que viene a decir la sentencia. Entonces, favorable. No, dice que hay asunción de personal y por lo tanto subrogación. Sí, bueno, es que no lo había subcontratado, o sea, no lo había subrogado. O sea, que son despidos claro, los cinco restantes, 12, nosotros hicimos un proceso para ocupar los puestos con funcionarios interinos, un concurso oposición. Para 12 puestos se presentaron 900 personas, 900. No hubo ninguna recurso ni denuncia de que estaba amañado el concurso oposición. O sea, de los 900, digamos, parados que querían trabajar, nadie se quejó. Pero el tribunal, la jurisdicción social viene a decir, es un paripés, eso fue un paripé, porque en realidad lo que queréis es que entraran los de la contrata, porque por eso hicisteis un concurso oposición, un concurso también, ¿sí? Dice, y estaba para ellos, pero ese concurso oposición nadie lo ha recurrido, es un acto jurídico, es un acto administrativo y por lo tanto eficaz, a causa-efecto, y es que además tampoco nadie, ninguna sentencia de lo social, como hecho probado, ha dicho que fuera así, es decir, que fuera una maniobra para... No, pero de motu propio, en la sentencia ellos lo sueltan, ya os pasaré las sentencias, y ya está, no lo prueban ni nada, lo dicen. ¿Y por qué? Porque se decía que iba a valer la experiencia como operario de limpieza diaria. Pero es que eso es legal, no es para esa empresa, es para cualquiera que trabaje en una empresa, puede cambiar de puesto de trabajo. Es como si considera... ¿Quién fue el que recurrió ahí? Nadie recurrió. O sea, Perdón, sí. ¿Quién puso...? Las demandas, los 5 que quedaron fuera del proceso. Vale. Vale, bueno, entonces por resumir, nos han zumbado en el Tribunal Superior de Justicia. Nosotros nos hemos amparado en una sentencia del Tribunal Europeo, que es de 21 de enero. Es de un caso de un ayuntamiento, creo que es de Cádiz, que publicó un servicio de limpieza de edificios. Y en ese caso, el Tribunal Europeo dice que no hay subrogación. Porque la doctrina europea es, cuando pasa a prestarse el servicio por personal propio de la administración, no hay subrogación. ¿Qué es lo que dice las sentencias que nos han cascado? Que no son propios, porque hicimos un proceso ad hoc para que... Pero propio no quiere decir que fuera preexistente, porque si hubiera habido un personal preexistente sin trabajo, estaríamos cometiendo malversación de caudales públicos y demás. Es que, ¿cómo va a existir el personal antes? Existe cuando tomas la decisión de pasar a directa, creamos en la RPT los puestos correspondientes. Entonces, esto lo hemos llevado en unificación de doctrina al Tribunal Supremo y está pendiente de que ahora mismo se resuelva la admisión. No sé si conocéis la jurisdicción social, pero solo un 4% de los recursos de casación de unificación de doctrina se admiten a trámite. No sé, todavía no estamos en ello. Ya yo pasaré al colegio, cuando tenga una noticia, tenga algo, pues ya os lo pasaré.
Yo, en el recurso de casación, lo que defiendo es personal propio, quiere decir personal que el ayuntamiento sea designado de acuerdo con sus RPTs y con sus formas de selección de personal. No quiere decir preexistente, porque preexistente y propio no es lo mismo. Entonces, lo que viene a entender la jurisdicción social es preexistente. Bueno, ellos no lo entienden ni lo creen. Hacen una defensa tan numantina de que a mí ningún ayuntamiento me va a cambiar el guión. Entonces, lo que han hecho es sacarnos del medio, y mucho me temo que el Tribunal Supremo, una de las cosas importantes para el recurso de casación de unificación de doctrina es el interés casacional. Y yo ahí me he desmelenado. Le he dicho claramente al Tribunal Supremo: esto afecta a 8.000 ayuntamientos de todo el Estado. Esto es una cuestión social, económica, administrativa principal hoy en día, y usted tiene que entrar al fondo. Hacemos apuestas. Admisión a trámite, ¿no? Si lo hacen va a ser muy interesante, pero yo tengo pocas esperanzas, ¿no? Bueno, esa ha sido nuestra intervención, y voy a terminar y diréis: jo, habéis perdido. No, no. Cuando hicimos ese contrato que yo no quería hacer, ¿os acordáis? En el año 2006 le hice meter una cláusula, le dije a la alcaldesa: bueno, si vais a hacerlo, por lo menos mete esta cláusula. Y lo hizo. Y la cláusula dice lo siguiente: finalizada la concesión, el contratista deberá hacerse cargo de los trabajadores que prestaban el servicio objeto de este contrato. Hasta ahí nada, papel mojado. Esto vale en lo administrativo, pero lo social no vale. Sin que, y esto sí vale, sin que el ayuntamiento deba asumir ningún tipo de carga derivada de los contratos de trabajo suscritos entre el contratista y sus operarios, no integrándose la plantilla del ayuntamiento ni respondiendo por cualquier tipo de indemnización por la cesación del trabajo. Los despidos los va a pagar la contratista. Hemos ejecutado el aval y los va a pagar él. O sea, al ayuntamiento no le va a salir ni un euro. Esto lo podemos hacer todos nosotros. Siempre hay algo que hacer. Vamos a finalizar con esta moraleja. Siempre hay algo que hacer. Que la empresa esa, que no voy a decir su nombre, recurrirá. Han pasado los 2 meses y no ha recurrido. Estamos asustados. Recurrirá, pero bueno, por lo menos hemos hecho algo y lo hemos intentado. Y de hecho, desde el punto de vista administrativo, porque aquí ya lo que se ventila es una cuestión administrativa, es una cláusula de indemnidad. Es decir, tenemos pactado que a mí esta historia no me cuesta ni un euro. Está metida en el precio del contrato. Luego, si hay que pagar indemnizaciones, que las pague el contratista. Que yo me hago por la jurisdicción social cargo oficialmente del despido, me lo hago. Pero ¿quién lo paga? Porque yo en el juicio decía: ¿quién paga la factura esta de la gracia de la subcontratación? O sea, el ciudadano. Y el juez de lo social me venía así como diciendo: yo estoy para defender al trabajador, me venía a decir, ¿no? Entonces yo pensaba: ¿y el parado y el trabajador que cobra 600 euros al mes no es trabajador? Es decir, el que paga impuestos no tiene que ser defendido por nadie. Nadie defiende al parado o al que paga impuestos. O sea, los sindicatos defienden a sus afiliados, al que está trabajando, el otro... Pero nosotros tenemos que defender a la ciudadanía en general y el interés general. Y con esto yo creo que puedo terminar, y muchas gracias por vuestra atención. Y lo dicho, os dejaré una dirección de correo y me podéis preguntarlo o comentarlo. Sí, perdón. Ahí hay un... Ahora pido la palabra, no sé si... Está ahí detrás. Yo estoy aquí. Sí, Bueno, Joseba. Sí. A ver, estoy aquí. Sí. Sí, me ves. Felicitarte por la exposición. Ha sido una bocanada de aire fresco. Yo vengo por aquí con frecuencia. Una gran bocanada. ¿Qué? Yo soy secretario técnico. Muy bien, colega. Una bocanada de aire fresco importante. Has tocado algunos puntos sensibles que nos afectan desde la trinchera, desde el día a día. Uno es el susto, al principio, el susto continuo que tenemos ahora. No tenemos que tener tanto susto, aunque tengamos un compañero de viaje que nos acompaña continuamente, que ese compañero de viaje tiene un nombre un poquillo feillo que se llama Código Penal, ¿no? Otro que se te ha olvidado,
Su novia, la IGAE. Sí, su novia. Entonces resulta de que, bueno, pero sin embargo tengo algún matiz respecto de los datos que ahora mismo están en pantalla. Hay servicios que son fácil la gestión directa. Ese es fácil. Ese lo raro es que se saque en directa, pero tenemos servicios que es complicado la gestión directa. Por ejemplo, la depuración de aguas residuales, depuradores. Eso ya son, ahí estamos hablando de palabras mayores. De inversiones hablas. Estamos hablando de palabras mayores. Entonces, o vas a entidades supramunicipales, con lo cual esa entidad supramunicipal probablemente también tenga, lo más probable es que tenga una concesionaria o una mixta con mayoría pública, pero no te podemos de alguna manera, yo era como tú, público puro, tengo la sensación, pero sin embargo he visto algunas ventajas en la gestión privada. Por ejemplo, una de las ventajas es la investigación en aguas residuales, en potabilización, en calidades de agua, en cuencas. Ahí nosotros no hay investigación, no se aporta inversión. No tenemos capacidad. A un ayuntamiento como el tuyo de 15.000 habitantes, ahora dile que haga una estación depuradora de aguas residuales y que tenga que bombear agua hacia arriba. Ahí de alguna manera la gestión no es tanto directa o indirecta, que yo creo que ese asunto puede ser... de capacidad de gestión. Es menor. Ese asunto para el objetivo final muy menor. O sea, pasa como tarifa tasa. Son cosas que yo creo que si tenemos claro cuáles son los objetivos son mucho más fuertes a medio y largo plazo. Mucho más fuertes. O sea, es difícil encontrar ayuntamientos que tengan la limpieza diaria con indirecta. O sea, porque es muy fácil hacer, la gestión es fácil, pero sin embargo los que yo estoy contando son bastante más complicados. Por ejemplo, la recogida de basuras. Un ayuntamiento con 2.500 habitantes, ¿cómo compran nada? Si no está supramunicipalizado. Y luego además no jugaría para nada la economía de escala, para nada. Entonces, yo creo que el híbrido entre público-privado al final no es tan penco, no es tan malo. Creo que lo privado no podemos demonizarlo, o sea, está ahí, pero hay algunos que son lo que tenemos, no voy a decir lo que son algunos, pero la mayoría son privados que van bien. Lo que sí que tenemos que tener claro una cultura que no se aplica apenas es el control y la fiscalización. Y el control, y la fiscalización. O sea, mientras que el ejemplo que tú has puesto, la empresa parecida o más o menos al color del partido político. Ahí es difícil el control y la fiscalización, pero mientras que tengamos claro el control y la fiscalización, que podemos entrar en cualquier minuto y analizar las cuentas, por ejemplo, de la empresa, independientemente de la fiscalización del servicio, la cosa puede cambiar, ¿vale? Esas reflexiones, pero con todo me quedo con la bocanada de aire fresco que ha inyectado. Yo vengo por aquí con frecuencia. Muchas gracias, Joseba, por ese aire. Por favor, las 5 sentencias que has comentado del servicio de limpieza diaria, ¿quieres decir que a los 5 trabajadores los habéis despedido? No, eso es. Pero bueno, o sea, que habéis incumplido la sentencia. No, la sentencia te da la opción, o sea, te da la opción de readmitir o indemnizar. Es decir, si les hemos indemnizado, sí. ¿Habéis preferido indemnizar a readmitir? Sí, menos un caso que no me ha dado cuenta, pero sí, en general se les ha indemnizado a 4. Pues solo que conozcas que en el Ayuntamiento de Barcelona se está cambiando el sistema de gestión indirecta a gestión directa, porque lo de remunicipalización me parece una chorrada. Sí. Con las sentencias del Ayuntamiento pasado. ¿Ah, sí? Sí. Y se está subrogando, se está preparando los expedientes de subrogación de personal de determinados servicios, que conforme vayan se puede utilizar. terminando los contratos. No, es que luego el TSJ de Asturias también ha ratificado en la misma línea, la Sala de lo Social,
la misma línea que lo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero todavía aún más. Los contratos que los trabajadores de la empresa que el ayuntamiento asume la gestión directa eran de horas y servicios, con lo cual el propio ayuntamiento se planteó que, siendo unos contratos de horas y servicios, el servicio ha terminado porque la empresa ha finalizado su servicio y, por lo tanto, a partir de ahí el propio ayuntamiento convoca su bolsa y crea la propia plantilla ad hoc. El TSJ de Oviedo, en una sentencia que ahora no sabría decir de qué fecha, le viene a decir al ayuntamiento que hay sucesión de empresa, que por lo tanto hay sucesión de actividad económica y que por lo tanto se tiene que subrogar en los trabajadores porque la obra y el servicio no ha terminado, ha continuado, y el ayuntamiento es el nuevo patrono en ese servicio. Lo digo porque ya son dos TSJs que vienen a opinar prácticamente en la misma dirección. Y nosotros esto lo hemos pedido a nivel de profundizar en el estudio. Le hemos pedido un informe al catedrático de Derecho Administrativo, Joan Mauri, que avala, catedrático de Derecho Administrativo, no del ámbito laboral ni social, que sí, que de estos también los tenía, pero que avala la prevalencia del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en lo que se trata de una actividad económica y claramente laboral. Y sobre la base de esto, todo el plan de cambio de gestión de muchos servicios que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha, se está planteando de esta manera, excepto en aquellos donde la gestión del servicio se producía en la forma directa y en la forma indirecta. Es decir, el caso de las guarderías infantiles se venía gestionando directamente por el Ayuntamiento de Barcelona hasta que aparecieron las leyes de estabilidad y su interpretación en las leyes de presupuestos por el señor Montoro. A partir de ahí se interpretó que no se podía continuar contratando gente y las nuevas escuelas infantiles que se abrían se gestionaban de una forma indirecta. Ahora, a partir de septiembre, vuelven a la gestión directa, pero aquí sí que existía una bolsa de trabajo, además de funcionarios previa, donde en este caso, y porque existía la bolsa de trabajo, sí que se ha planteado que aquellas personas que están trabajando a través de las empresas se inscribieran en la bolsa de trabajo para que, siguiendo el turno, pudieran incorporarse respetando los derechos de todas aquellas personas que estaban inscritas en la bolsa. Pero en otro tipo de actividades el planteamiento ha sido aplicar las leyes derivadas de vuestro conflicto. Muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Joan, y a todos los que habéis intervenido. Vamos a pasar ahora a